demasiada sensibilidad, demasiado pienso, demasiado mate. Es un visionario. Fue alguna vez ministro de Cultura. Yo quisiera que siga siendo ministro de Cultura o más allá del Ministerio de Cultura, porque tiene una mente abierta y toda la capacidad como para dirigir bien y hacia un buen puerto las cosas en este país. Hay que meditar entonces, a partir de ahora. No podemos estar sabiendo quién va a ser el Judascay, por ejemplo. Porque acá parece que eso nomás es la importancia. Le dan importancia a esas pavadas. Esas son pavadas. ¿Y a dónde va el país? ¿Quién maneja el país? ¿Cómo se maneja el país? Nadie habla de eso. Seriamente, ¿verdad? Vamos a recibir con un fuerte aplauso al doctor Fernando Griffith, ex ministro de Cultura, conferencista, estudioso de la historia paraguaya y un señor ético y derecho. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Un gusto. Bien. No sé si merezco tanto, pero... No, claro que sí. Más, estuviste escuchando más o menos la reflexión anterior, inclusive, de toda esta falacia. ¿Por qué se falsea todo acá? ¿Por qué la gente no es realista y, sabiendo su realidad, no se esfuerza para empezar honestamente a levantar la vara? Bruno, a veces no pensamos que la incapacidad es fuente de violencia. El violento es un discapacitado y es un frustrado también, porque en el fondo conoce su incapacidad. Y el plagio, el comercio sin moral, las empresas muy agresivas, recurren a esa violencia precisamente por falta de capacidad. Hablábamos hace un rato, la creatividad no es algo común, se tiene que trabajar, hay un precio que pagar. Todos podemos ser creativos, pero eso lleva un esfuerzo de eso que vos decís, de usar el mate, ¿verdad? Para poder asociar cosas que aparentemente no tienen relación, pero que cuando se juntan, eso es la creatividad, hacen la diferencia, ¿verdad? Y se camina hacia la excelencia. Pero déjame leerte una frase. Cuando estabas hablando, empecé a buscar la frase. Sí, ¿cómo no? Política sin principios, riqueza sin trabajo, placer sin conciencia, conocimiento sin carácter. Este es el diagnóstico de Gandhi de los tiempos que le tocó vivir. Qué bueno. Política sin principios, riqueza sin trabajo, placer sin conciencia, conocimiento sin carácter, comercio sin moral, ciencia sin humanidad y religión sin sacrificio. O sea que cuando no hay valores, nada de lo que hagas puede realmente ser excelente. Y cuando no hay valores. Cuando no hay, por ejemplo, el sacrificio. El sacrificio hoy es siempre lo fue, el pilar de la civilización. Sin sacrificio no hay civilización, porque todo tiene un precio. Si nosotros queremos ser libres, hasta económicamente, hay un precio que pagar. Pero lastimosamente la política, ahora últimamente también el comercio, no quiere pagar ese precio. Por eso es que se apropia de bienes ajenos, bienes intelectuales en este caso, ¿verdad? Así que yo creo que tenemos que volver a pensar hacia atrás, mirar al pasado y buscar ejemplos históricos de si en Paraguay existió o no la excelencia alguna vez, y empezar a ver esos modelos y a estudiarlos profundamente, a ver si se puede sacar o restaurar o reconstruir un carácter que hemos perdido, ¿verdad? Bueno, justamente estamos por buen camino, porque un día como hoy fallecía Belgrano, Manuel Belgrano, que vino 2 veces o intentó 2 veces avasallar Paraguay, ¿verdad? Y peleó con sus tropas
que ahora están aminorando la cantidad de soldados que tenía. No sé, en realidad vamos a consultar aquí a el historiador Fernando Griffith, cuán grande era el ejército de Belgrano. Pero vino 2 veces y peleó en 2 batallas, la de Tacuarí y la de Paraguarí. Así es. O primero Paraguarí y después Tacuarí. No Así sé el mismo. orden, pero en fin. Y se tuvo que ir, porque no pudo contra esos principios y esos valores de los paraguayos ya. Oficialmente, creo que ante un mes de la independencia, o 2 meses. ¿Fue en enero? Fue en enero, 2 meses. Sí, o enero, 3. 17 de enero de 1811. Sí, 1811, sí. Y nosotros nos independizamos el 11 de... Empezó el proceso, sí, ¿verdad? El sí. 14 y 15 el 14 de mayo. y 15, sí. 14 y 15 Empieza de mayo. un largo proceso. Entiendo, pero la idea es, esto se remonta a tiempos idos ya, pero esa gente que quería venir a usurparnos lo que sea, ¿verdad? Y se sigue haciendo eso a mayor o menor escala acá, hoy, en este siglo XXI. ¿Es así o no? Sí, es así. La historia se repite muchas veces, Bruno. Incluso Carlos Marx, decía que la historia se repite cíclicamente, pero a veces como tragedia y a veces como comedia. Interesante, ¿verdad? A veces como tragedia. A veces como tragedia y a veces como comedia. Y yo creo que hay veces que vemos que es una mezcla de las dos cosas, ¿verdad? Porque hasta da risa a veces como la historia se vuelve a repetir, ¿verdad? Y lo de Belgrano es un ejemplo, ¿verdad? De lo que nosotros queríamos en ese momento, que era ser libres, ser independientes, ¿verdad? Belgrano pertenecía a un grupo de argentinos que él no tanto, eso hay que aclarar, porque él más bien tenía una visión nacionalista integradora de lo que eran las provincias de en ese entonces el virreinato del Río de la Plata, pero creo que le fue difícil le fue muy eso difícil. Que le encomendaron, porque él no quería hacer esto. Le fue difícil y le fue imposible, diría yo, ¿verdad? ¿Y Y cuántas? pudo haberle costado la vida, pero Manuel Cabañas, como buen paraguayo, viste que los paraguayos somos buenos en el fondo, ¿verdad? Le deja ir, fue muy criticado después por eso, después de Tacuarí, que fue la siguiente batalla, ya en la zona de donde hoy es Itapúa, ahí donde hoy es Carmen del Paraná, ahí fue lo de Tacuarí, y le deja ir. Le vence, pero finalmente Manuel Domínguez dice, le abraza y le deja ir, ¿verdad? Así de bueno. Viste que los paraguayos tenemos una nobleza a veces un poco ingenua también, ¿verdad? Y no, yo creo que sea buena la ingenuidad en este tiempo, ¿verdad? Pero sí la nobleza, ¿verdad? Solemos bromear con un amigo, decimos, te das cuenta como el paraguayo cuando se enoja incluso. El paraguayo en general, no se puede generalizar porque hay gente mala también, ¿verdad? Pero en general es una persona noble, ¿verdad? Una persona noble. Sí, mira que cuando nos vamos cuando tenemos una plaga de hormigas, por ejemplo, ¿qué le vamos a pedir? Le vamos y le pedimos al ferretero remedio para las hormigas. Así de buenos somos, no veneno. Remedio, Sí. remedio. Bueno, Manuel Belgrano y Manuel Cabañas se enfrentaron en la batalla de Tacuarí. Un enfrentamiento clave fue aquel durante la expedición militar de Belgrano al Paraguay en 1811. Belgrano, que era abogado al mando de la Fuerza de Buenos Aires, buscaba anexar Paraguay a las Provincias Unidas del Río de la Plata, mientras que Cabañas, con el ejército paraguayo, defendía la independencia de su provincia. La batalla resultó en una derrota para Belgrano, quien se vio obligado a retirarse, creo que por segunda vez. Claro, primero en Paraguarí, la batalla de Cerro Porteño. Cerro Esa fue la Porteño. última victoria de Cerro Porteño. Perdón ahí, no sé, Manuel, si estoy tocando alguna fibra, pero esa fue la última batalla. es una broma, ¿verdad? Sí, no se enojen. ya sé, no. Sí, porque fue el Cerro Porteño, fue el sitio donde Sí, hoy claro. es la ciudad de Paraguarí, ahí un poquito más abajo, ahí fue la batalla. Y después, unas semanas después, ya bien al sur, porque lo que Belgrano esperaba era recibir refuerzos de Buenos Aires, ¿verdad? Claro. Porque Buenos Aires en ese momento, ya unos meses antes, en 1810, es que Buenos Aires, y lo digo así, se independiza. En realidad
es mucho más complejo que eso, Bruno. Yo te dije una vez, no sé la última vez si te acordás, que para entender bien la historia del Paraguay hay que entender bien primero dos otras historias. ¿Cuáles? La del Imperio Británico y la de la formación de Argentina como nación. Si no entendés esas dos cosas, no podés avanzar, muy relacionadas una con otra, no avanzás. No avanzas. Bueno, la batalla de Cerro Porteño, conocida también como batalla de Paraguarí, fue un enfrentamiento entre las fuerzas enviadas por la primera Junta de Buenos Aires, lideradas estas fuerzas por Manuel Belgrano, y las tropas leales a la corona española bajo el mando de Bernardo de Velasco, acá en Paraguay, y tuvo lugar el 19 de enero de 1811 cerca de Paraguarí. La batalla resultó en una victoria para las fuerzas paraguayas y la retirada de las tropas de Belgrano. ¿Cuánta gente componía ese ejército de Belgrano? Más o menos, no eran muchos, Bruno. No te puedo decir la cifra exacta, pero ellos cruzan el río. Hablan de 600 personas. Sí, puede ser un poquito más. Un poquito más, pero no mucho más que eso. Nosotros teníamos mayor número. Eso es. Nosotros superábamos los 1000 hombres. Pero y Belgrano esperaba refuerzos. Y no llegaron. Pero no. Hay una cosa que la gente no entiende en ese tiempo, porque hoy, comparando con las cifras de hoy, el Río de la Plata no era un lugar conflictivo para España. Éramos un territorio de España en el cual se vivía cierta estabilidad política y económica, ¿verdad? Entonces no había una fuerza grande militar ni en Asunción ni en Buenos Aires, salvo las incursiones de los bandeirantes, de los mamelucos, que fue muchos años antes. No había un conflicto en puertas, por lo tanto las fuerzas no eran grandes, ¿verdad? Incluso en Buenos Aires, cuando el Imperio Británico invade en 1806, unos años antes, lo hace con 1500 hombres, esperando con 1500 hombres derrocar al gobierno español y hacer una especie de tutelaje británico o directamente arrebatarle ese territorio. Nosotros fuimos comunicados aquí en Asunción sobre esa situación y enviamos una tropa también a Buenos Aires, más o menos 500 hombres. Entre ellos iban los yegros. ¿Sí? Entonces, al año siguiente, como fracasó esa incursión militar británica, al año siguiente se arma otra expedición, 1807, ya con 9000 hombres. Vuelve a fracasar, esta vez fue peor, la derrota fue muy grande, no solo se peleó en Buenos Aires, también se peleó en Montevideo, también paraguayos nuevamente involucrados en la defensa del virreinato del Río de la Plata, ¿verdad? Porque éramos nosotros éramos españoles, ¿verdad? Pero ya teníamos un sentimiento independentista en algún punto, porque en España hubo un cambio de Casa Real. Vos sabés que cuando hay un cambio de Casa Real hay un cambio de mentalidad. Y allá por 1700, 100 años antes, entra en decadencia el imperio, porque los Habsburgo no tienen descendientes, entonces se hacen cargo una familia francesa realmente, los Borbones, que hasta ahora están en la corona, ¿no? Claro. Y cuando llegan los Borbones, no era el mismo espíritu. Y entre una de sus decisiones fue sacarle a Asunción el protagonismo. Asunción deja de ser el centro de la civilización española en el Río de la Plata, y le dan ese protagonismo a Buenos Aires por asuntos más bien comerciales, porque Buenos Aires era mucho más accesible por mar. Entonces eso inició un proceso acá en Asunción de un sentimiento de, y nosotros somos autosuficientes, ¿por qué tenemos que hacer tal cosa, cual otra? Igual, fíjate que en 1811, cuando viene la independencia, se jura lealtad al rey Fernando VII, que cayó preso por Napoleón. Entonces hubo un vacío de poder, y eso es lo que aprovechó el Imperio Británico para volver a invadir por tercera vez, pero esta vez con una estrategia diferente. ¿Cuál fue? Con un plan que se llamaba Maitland, del cual era parte San Martín. ¿Sí? O sea, San Martín y los libertadores, que no se enojen los argentinos, así como los cerristas. No. El plan era
el plan era mucho más complejo que invadir militarmente. Porque, por eso te digo, algún día tenemos que sentarnos a hablar del Imperio Británico. Y cuando la gente entienda lo que era el Imperio, ahí va a entender lo que pasó en Buenos Aires y va a entender después lo que pasó en Asunción. Y lo que pasó Gandhi en la India. Exacto. ¿Qué me Exacto. Comenzaste diciendo algo de Gandhi, muy fuerte. Es el mismo imperio, Bruno. Claro. El mismo imperio. Bueno, y en su incursión a Paraguay en 1811, Manuel Belgrano, de quien estamos hablando, que fallecía un día como hoy de 1820, contaba con aproximadamente 620 milicianos, acá está la respuesta, y 2 cañones, según algunas fuentes. Y estas fuerzas, consideradas insuficientes, participaron en las batallas tanto de Paraguarí como de Tacuarí. Bueno, 620 milicianos. Esta fue la fuerza inicial con la que Belgrano inició la campaña y pensó que iba a arrebatar Paraguay en aquel momento, ¿verdad? Así es. Bueno, y después ¿qué pasó? ¿Y después qué pasó con... ¿Era diferente Belgrano que los otros grandes personajes del Río de la Plata en aquel momento? Claro, porque recordaba, Bruno, que había 2 visiones en Buenos Aires. 2 ideas. A ver. Confrontadas. La idea pro-británica, que finalmente triunfa, ¿verdad? Que era infiltrar el gobierno con los intereses británicos. Y la idea un poco más nacionalista. Belgrano era parte de esa segunda idea. O sea, Rosas también era parte de esa segunda idea. De no estar subyugados a los intereses británicos, sino crear una Argentina federal, ¿no? Era la visión federal de que aglutine sus provincias. Claro, donde las provincias tenían mucho más protagonismo. Pero lo que triunfó es el centralismo de Buenos Aires, los unitarios. Y ahí es donde estaban los verdaderos enemigos del Paraguay. O sea, si vos ponés quiénes eran los verdaderos enemigos del Paraguay, no eran tanto los unitarios, no eran tanto los federales, sino más bien los unitarios. ¿Por qué? Porque los unitarios promovían el liberalismo, y digo así porque es un liberalismo impuesto. Es lo mismo que tenemos hoy en el comercio agresivo, ¿verdad? Ese comercio que no respeta la libertad intelectual o la propiedad intelectual. Ese es el mismo comercio agresivo que te obligaba a comerciar, ¿no? Y esa era la visión unitaria de Buenos Aires, ¿no? De Mitre y de Sarmiento, ¿no? Y eran todos pro-británicos, amaban. Ellos incluso querían abolir el castellano como idioma, imagínate. ¿Así, che? Claro, porque ellos estaban influenciados por por Londres, ¿verdad? Y Londres y sus brazos, ¿verdad? Porque Londres no es simplemente una ciudad, Bruno. Londres es un imperio hasta hoy, es un imperio financiero, ¿verdad? Hay un barrio de Londres que se llama la City de Londres, que aunque le cuesta creer a la gente, no es Londres. Es una entidad privada donde hasta el rey tiene que pedir permiso para entrar. Tiene sus propios jueces, tiene su propia legislación. Entidad privada. Claro, y esa entidad privada de donde sale el poder financiero británico, que en un momento dado entendió el imperio que tenía que ser invisible para poder existir. Eso fue después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces dicen, bueno, ¿cómo vamos a seguir existiendo? Vamos a dejar de ser ese imperio militar, vamos a convertirnos en un imperio financiero. Entonces empiezan a crear los famosos paraísos fiscales. Y en los cuales metieron 80 trillones de dólares. Y esos, 50 mejor dicho, no 80. No hay que exagerar tampoco. Y esos paraísos fiscales, que son 11, no pagan impuestos porque están ahí, ese dinero está bajo la figura del fideicomiso. Entonces apareció la isla de Tortuga, que después se llamó Caimán, la isla Caimán. La isla de Tortuga se llamaba. Así se llamaba porque se cazaban tortugas ahí, los piratas, los bucaneros. Por cierto, ellos eran los piratas y los corsarios, porque la reina les daba permiso. ¿Vos sabías eso? La reina le daba una patente a los piratas, se llamaba patente de corso, de ahí viene el nombre de las suyas. Corsario, y la reina recibía el 20%. O sea, las reinas de Inglaterra eran mis 20%, básicamente. Y también creaban empresas.
Entonces la isla de Turcos y Caicos, Montserrat, la isla de Man, donde hay esta famosa, seguro ustedes conocen los más jóvenes, esa carrera de motos, la isla de Man, la isla del Canal, después Singapur, que le arrebató a China, Hong Kong, que le arrebató a China, las guerras del opio. Los primeros grandes narcotraficantes no fueron los colombianos, nuestros hermanos colombianos, ni Pablo Escobar, fue la reina Victoria. Bueno, entonces, Bruno, eso tenemos que conocer para poder entender. Y hay que conocer más, porque un 20 de junio de 1837 en Londres, en el Imperio Británico, Alejandrina Victoria es coronada reina del Reino Unido, coronada reina del Reino Unido, un día como hoy de 1837, y de Irlanda con el nombre de Victoria I. Y comienza así la era victoriana hace 188 años. Qué notable esto, che. Y un día como hoy, también en Londres, de 1837, y dentro del marco del Imperio Británico, más o menos dije eso, ¿verdad? Alejandrina Victoria es coronada la reina del Reino Unido hace 188 años. Le gustaba desayunar chancho. ¿A chancho? Sí. Como su antepasado, bueno, no directo, Enrique VIII. Ah, sí, Enrique VIII. Enrique VIII. Con tantas esposas. Bueno, yo creo que, Bruno, no voy a exagerar si te digo que para entender al Paraguay tenés que empezar con Enrique VIII. ¿Con Enrique VIII? Sí. Porque lo de la reina ¿Por la Victoria, cantidad de esposas, decís? Sí, 6 esposas. En Inglaterra hay un dicho famoso que dice divorced, beheaded, o sea, decapitada, die. O sea, digámoslo en castellano, divorciada, decapitada, muerta. Divorciada, decapitada, sobrevivió. O sea, esas 6 son las 6 esposas. La primera, Catalina de Aragón, que era hija de los reyes católicos, se casó con él en segundas nupcias, con Enrique VIII. Sí. Se quiso divorciar de ella porque no le daba un hijo varón. Sí. Quebró la iglesia católica, creó la iglesia anglicana. Sí. Después se casó con Ana Bolena. Sí, famosa. Después se casó con Jane Seymour, a quien esa fue su preferida, por cierto, pero ella murió en el parto. Le dio un hijo varón, pero que era bastante enfermito. Enrique reinó por un corto tiempo. La segunda nupcia fue Ana Bolena, perdón. Ana Bolena, la mamá de Elizabeth I. Claro. A ella, con ella también tuvo conflicto. Después, curiosamente, 3 de sus 6 esposas se llamaban Catalina. Catalina Howard y Catalina Parr. Y a Howard le decapitó también, ¿verdad? Entonces era un personaje que, ¿por qué te digo que para entender al Paraguay tenés que entender primero a Enrique VIII? Suena muy exagerado, lo entiendo. Y comparando a Enrique VIII con los paraguayos, por eso tienen varias mujeres los paraguayos. Algunos sí, no sé, ni vos ni yo no, ¿verdad? Pero algunos sí. Bueno. Pero lo que me refiero es a que... Ahí están las 6 mujeres de Enrique VIII, a ver... Sí. Ahí está el orden de las mismas, me parece. Sí, primero Catalina de Aragón, después Ana Bolena, después Jane Seymour, que murió en el parto, después Ana de Cleves, Anne of Cleves, la penúltima fue ¿qué dice ahí? Catalina Howard, y después la última Catalina Parr. Esta Catalina Parr, la última, es la única que le sobrevivió porque él murió antes. Sí, si no quizás hubiera muerto también. Pero él estuvo muy enfermo mucho tiempo, ¿verdad? Era un personaje realmente... Catalina de Aragón, Ana Bolena, Juana Seymour, Ana de Cleves, después Catalina Howard. Ana de Cleves se divorció, a Howard la decapitó de vuelta y Parr es la única que le sobrevivió. Catalina Parr. Pero la más importante de las 6, en mi opinión, fue Ana Bolena, porque fue la madre de la creadora del Imperio Británico, la famosa Elizabeth I. Sí, esa fue antes que ella reinó la hija de Catalina, que se llamó María I. María I la conocemos como Bloody Mary. Claro, por eso es Bloody Mary la bebida. Trago. Claro, porque María la Sanguinaria le decían Mary. Claro, porque empezó, ella como era católica, como la madre. Qué bueno lo que decís. Sí, empezó a
entre comillas, perseguir, y en algunos casos sí perseguir, a la iglesia anglicana, porque quiso restaurar el catolicismo en Inglaterra. Entonces, por eso... Bloody Mary. Claro, Bloody Mary. Pero Bloody Mary le mandó a la Torre de Londres, que es una prisión, que hasta ahora existe, claro, no como prisión, ¿verdad? Le mandó a ahora su hermana... Hay otras torres. A su ahora media... hay otras torres acá en Asunción. Sí. Una muy particular. Después. Bueno, pues se va presa esta famosa, la hermana, la media hermana, que es Elizabeth, pero luego cuando empieza a conspirar contra su hermana desde la Torre de Londres con algunos personajes medio raros, ¿verdad? Como John Dee y otros, y finalmente llega al poder y inicia ella la gran idea, entre comillas, de asociar al poder político o a la monarquía con la empresa privada. ¿Sí? Ahí viene, Bruno. Fusionó eso. Mira, si un día tenés que traerle acá a un personaje, a un economista muy famoso, que fue asesor acá en Paraguay en algún punto del tema de Itaipú. Hay varios. Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs. Claro. Él te va a explicar. Jeffrey Sachs, sí, famoso. Ahora está más famoso porque es muy crítico a su propio gobierno, y te explica lo que está pasando en Ucrania, en Irán, etc. Pero Jeffrey Sachs, en conversación con él en algún momento, me cuentan unas cuantas cosas que con tiempo te puedo contar, de lo que fue realmente esa asociación muy particular del mundo anglosajón, de la empresa privada con el poder político. Imagínate, Bruno. Esta señora, Elizabeth I, la reina virgen, por eso en su honor nunca se casó, por eso le decían la reina virgen, tenía se pintaba la cara de blanco, tenía unos vestidos así muy extravagantes, llenos de símbolos esotéricos. Tenía asesores así muy oscuros. Pero esa pintura en la cara la mató también a ella, me parece. Bueno, hay una teoría. En 1603 ella muere, pero unos años antes crea porque la gran... no sé qué sustancia talio. tenía. Dicen que tenía talio. Yo no creo. No creo esa teoría. Pero bueno. Y crea una empresa que se llamó, y que estuvo en la Tierra durante 270 años. A ver... La Compañía Británica de las Indias Orientales. Famosa. Ella fue la que reinó en la India. Gandhi se tuvo que ver, porque quien reinaba en la India no era directamente la corona británica, era esa empresa. A esa empresa le entregaron territorio, esa empresa tenía su ejército privado. A ver, nombrarla de vuelta. Compañía Británica de las Indias Orientales. Sí. Esa es la compañía que tenía... Ahí está la reina... Claro, la reina Virgen. Elizabeth I. Elizabeth I. Después tuvimos la Elizabeth II. Vos y yo la conocimos en algún punto, ¿verdad? Para mí es mi ídola. Bueno, pues esta compañía que reinó el mundo entero durante 270 años, tenía un ejército privado, imagínate, de 270.000 hombres. Un ejército privado. 270.000 hombres. Sí. Entonces las ganancias, esa fue la primera empresa en cotizar en la bolsa de Londres. Esa fue la empresa que le subió los impuestos a las colonias británicas en América. Por eso Estados Unidos se rebela. Eso fue en 1773, 3 años después. Se hacen independientes porque le subieron el impuesto al té. La compañía británica importaba el té de la China y de Ceilán. Ceilán, que hoy se llama Sri Lanka. Ahí donde nació nuestra amiga Isan Gayet, nació ahí, ¿verdad? Ahí mismo, exactamente, al sur de la India. Claro, entonces la compañía británica era el esfuerzo privado, el brazo, porque ese imperio tenía muchos brazos. Un brazo militar, por cierto, Elizabeth I creó también, su papá, Enrique VIII, creó la Royal Navy, el brazo militar. Enrique VII, el abuelo, había creado la Marina Mercante. Pero ella, Elizabeth, le da el golpe definitivo a esa isla para su desarrollo con la creación de las empresas que trabajaban para ella. Y ella, eran contratos de 21 años, en los cuales ella le daba la capacidad de hacer lo que se les antojaba, básicamente, con tal de que les traigan su 20%, ¿verdad?
Qué bárbaro. Así era. Qué Entonces, y fabuloso lo que esas está empresas diciendo. son las que dominaron, por ejemplo, la British Petroleum, ¿verdad? ¿Por qué hoy estamos pasando esto con Irán? Hay que mirar atrás. Y según Jeffrey, por eso lo cité, Jeffrey Sachs. según Jeffrey Sachs, todos los problemas del mundo en los últimos 400 años tienen que ver con el Imperio Británico. Todos. Incluso lo que está pasando en Israel. Porque en un momento dado... Pero eso tenés que decirnos en 2 minutos. Un momento. A ver, la Compañía Británica de las Indias Orientales fue una empresa privilegiada formada en septiembre de 1599 por un grupo de empresarios ingleses con el propósito de dedicarse al comercio con las Indias Orientales. Si pueden buscar el logo, les voy a agradecer. Sí, terminando así con el monopolio que ejercían compañías neerlandesas sobre el lucrativo comercio de las especias. Y a finales de 1500 obtuvo de la reina Isabel I de Inglaterra la Carta Real que le concedió el permiso exclusivo para ejercer el comercio con las Indias Orientales durante 15 años. 15 años fue la primera compañía de este tipo en Europa y los primeros 22 años, bien señalaste, funcionó como una empresa comercial regulada en la que cada miembro arriesgaba su propio capital en la membresía. No estaba, ¿qué dice ahí? En la membresía no estaba restringida. Bueno, esa es la creación, pero después lógicamente, la empresa se hizo mucho más grande. Ahí tenemos el logo, ese logo. A ver, pero fíjate lo que dice en el logo. A ver, vamos a ponerlo latín, en pantalla, por favor. Sí. ¿Qué dice? A ver, ¿qué en dice? latín dice, te voy a traducir lo que dice, con el auspicio de la realeza y el Parlamento británico. Ahí está. Ajá. O sea, una empresa privada que viene con un logo. Auspicio Regis. Auspicio Regis. En Senatus Anglae. O sea, de Inglaterra. Una isla cuyo mayor recurso natural es la ambición natural de los isleños. A ver si podemos poner ese logo en la pantalla. Qué genial lo que está Inglaterra diciendo. no tenía ningún recurso, Bruno. Pero el recurso natural más grande que tenía era la ambición natural de sus líderes. Así, sí. Quienes no tenían ningún reparo en través oprimir a su propio A través pueblo. de los tentáculos se empezó a enriquecer, ¿verdad? Claro. A través Entonces, de los brazos. Eso era como un insecto, tenía 6 brazos. Una suerte de medusa. Sí, algo así. Pero muy hambrienta. Ahí está. Pero muy hambrienta. Muy hambrienta. Claro. Tenía un brazo comercial, financiero, un brazo militar, un brazo filosófico. Y cada uno de esos brazos actuaba coordinadamente. ¿Entendés? Ese es el secreto de la prosperidad anglosajona, Bruno. La coordinación de todos los brazos que tienen. ¿Ves? Y esa coordinación pasa por sus organismos de seguridad, pasa por sus presidentes, pasa por sus instituciones. Hay plena coordinación. El hombre, Estados Unidos, sí llegó a la luna, poco hoy se duda, ¿no? Llegó a través de una empresa privada. El módulo lunar lo hizo una empresa privada. Sus armas las construyen empresas privadas. ¿Entendés? O sea, pero es una agresividad. Hoy estamos hablando de la agresividad comercial. Y esa agresividad es típica del mundo anglosajón. Y por supuesto una hipocresía muy grande, ¿verdad? ¿Y qué pasó con con estos señores que manejaron el mundo y hasta ahora también, ¿cómo que se llama? Que nació todo ese concepto en Inglaterra. Los masones. Claro, incluían ahí, ya estaban. Claro, ese es su brazo estaban filosófico. ya vigentes los masones. Claro, la masonería se crea en 1717 y es una organización en realidad política, religiosa, filosófica, ¿verdad? Ellos tienen su filosofía, ellos tienen sus creencias, pero siempre fue también, así como la empresa privada, un brazo político, ¿verdad? San Martín, O'Higgins, los, entre comillas, libertadores de América, incluido, por supuesto, Miranda y Bolívar, eran miembros de una logia, las logias Lautaro, que fueron creadas con ese propósito. Nada es casualidad, Bruno. Bueno, yo quisiera un fuerte aplauso acá para nuestro invitado de lujo, porque realmente no nos propusimos, pero nos dio una clase magistral
y el basamento para tantas otras historias y bueno, y poder nosotros también conocer parte de lo que nos hizo arribar a estos tiempos. Y este señor es fabuloso, Fernando Griffith, como bien ya les decía antes, tiene no solamente que ser ministro de Cultura, sino puede ser una persona muy pensante para dirigir los destinos de este país, porque él es un paraguayo, así como usted, como yo, como cualquiera, ¿verdad? Y tendríamos que tener chances también nosotros de que seamos probados, en el caso de Griffith, en un cargo superior para que organice el andamiaje del desarrollo y del futuro del país. Esta gente hay que tenerla en cuenta. Así que, bueno, simplemente eso. Pero antes de que te vayas, hoy es el Día Mundial de los Refugiados. No sé si el Día Mundial de los Refugiados. Hoy también se constituía en Paraguay hace 33 años la Constitución Nacional, la que nos rige. Sí. Acá en Una Paraguay, gran constitución. En 1992. A vos decís que es una gran constitución. Sí. Bueno, y un día como hoy, de 1973, regresaba a la Argentina el expresidente constitucional Juan Domingo Perón, tras 18 años en el exilio, en Puerta de Hierro, en Madrid, en España, en cercanías del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Durante la bienvenida al líder sucede la masacre de Ezeiza. Francotiradores disparan contra peronistas de izquierda, matando a por lo menos 13 e hiriendo a más de 300 personas. Y esto ocurría hace 52 años. No sé si sabes algo de eso. Sí, Perón va al exilio, por eso estaba, incluso usa instrumentos militares paraguayos, o sea, la Marina paraguaya, Sí. para salir de Buenos Aires, viene en la cañonera Paraguay hasta Asunción, y de Asunción va después a Madrid, donde pasa un largo exilio. Y al final de ese exilio regresa y se instala un gobierno títere, primero con Cámpora, ¿verdad? Y el dicho era, Cámpora al gobierno, Perón al poder. Sí, así Pero mismo. el problema de Perón era que tenía el Partido Justicialista, tenía una división ideológica muy fuerte, izquierda y derecha, ¿no? Pero ambas fueron creadas por el propio Perón. Fueron creadas por el propio Perón. Y después no supo... ¿Y el peronismo existe hasta ahora? Existe. Tiene un coeficiente de elasticidad moral muy alto, pero sí existe. Eso me gusta. Existe. Repetí de vuelta eso. Un coeficiente. Bruno, un coeficiente de elasticidad moral muy alto. Elasticidad. Sí. O sea, una suerte de... Así como los que plagian ideas. Una suerte de... ¿Cómo que se...? Yo siempre suelo mencionar conciencia elástica. Exacto. La conciencia elástica. Sí. Habría que cuantificar eso alguna vez. Lo que te decía, que las ideas difícilmente mueren, ¿verdad? Cuando él se casa con Evita, por cierto, había un chiste en Argentina en esa época, a los detractores de Perón. Que él no la pudo evitar. No, decían, jabón Perón evita la roña. Bueno, Como el jabón Perón evita la roña. Evita la roña. Sí. Lo que pasa es que ella trae las ideas de Marx a Latinoamérica. Sí. Ella decía, donde hay una necesidad, nace un derecho. Y esa es la idea que hasta hoy, y que es la que combate Milei, es la que combate Milei con su batalla cultural, ¿verdad? O sea, donde que los derechos son generados por las necesidades, ¿verdad? Bruno, yo necesito ser más alto, por ejemplo, pero ¿qué voy a hacer? No te voy a obligar a vos a pagar una operación para ser yo más alto, ¿verdad? para que parte de mis piernas vayan a las tuyas. Las ideas persisten de años, decenas de años y centenas de años. Entonces, esa idea que fue la que tomó el socialismo en Latinoamérica, que fue la que, si vos mirás un gráfico, ellos llegan en el 46 al poder.
Para el 56, que hubo el golpe de Estado, Argentina ya había caído como 40 posiciones en el PIB mundial. Ah, sí. Entonces, las ideas importan. Y el peronismo instala, al menos en el cono sur, en el Río de la Plata, el socialismo. Y hasta ahora existe. Bueno, pero la Argentina fue un país muy rico en algún momento. Hasta que llegó el matrimonio Perón. Hasta que llegó el Sí. matrimonio Perón. Porque empieza la maquinaria del déficit, de imprimir billetes para generar apoyo político Y lo que pasó y el ahora populismo. con los kirchneristas, entonces. Exacto, eso es lo que Es la misma cosa. Es lo que Argentina está desmontando hoy, O está ¿verdad? El desmontando déficit, hoy, sí, ¿verdad? sí, Que le sí, llevó sí. a varias hiperinflaciones, a sustentar derechos que son fundamentados en deseos y no en verdades, ¿no? Entonces eso le llevó a Argentina a caer desde la posición, en ese momento que llegan los Perón, era la octava economía del mundo, que lo mantuvo por 50 años, desde 1895 hasta 1946, se mantuvo en el top 10 siempre. Argentina era un país desarrollado. Y llegan los Perón y empieza hasta que cae a la posición descenso. 67. Desde la 9 hasta la 67. Y el Perón se quedó con ¿Y cómo 7.000 millones de dólares que no le pertenecían. A 7.000 millones. ¿Y cómo él maquillaba todo ese descenso? Comprando propiedades, miles de departamentos, vehículos. No. ¿Cómo él maquillaba en cuanto a su gestión ante la caída de la economía argentina para con sus con ciudadanos, digamos? Imprimiendo billetes. Así nomás. Claro. Pero cuando un país es muy rico, como era Argentina, eso tarda años en caer, ¿verdad? Y eso es lo que le llevó a Argentina a perder su posición de privilegio en la economía mundial, ¿verdad? Las ideas, precisamente las ideas que trae Perón. Pero Perón finalmente muere en el poder, incluso el régimen militar, porque Perón contrajo nuevas nupcias. Sí, ¿Te acuerdas? Claro. Evita muere de un cáncer. Galopante. Así es, un cáncer de estómago. 33 años creo que tenía. Sí, igual que Madame Lynch, un cáncer de estómago. Y Bueno, Argentina era el granero del mundo. no, una potencia, Bruno, en la producción. Impresionante. Hacían aviones de combate, o sea, tenía una industria. Sí, ferrocarrilera también. El lado bueno del Imperio Británico es que en un momento dado tantas empresas británicas se instalaron en Argentina. 80% de las empresas en el siglo XIX, a finales, 80% eran británicas. Imagínate lo que fue la estrategia británica si no les trajo beneficios. Pero, claro, y un lado, digamos, positivo fue que esas empresas empezaron a generar empleo, vinieron millones de inmigrantes de Italia sobre todo, y crean esa riqueza argentina en un momento dado, que fue muy mal administrada después por la política, sin principios, que habíamos citado, ¿verdad? Lamentablemente, Así la política sin principios. Bueno, querido Fernando Griffith, ¿te animaría a volver en unos días más acá? Por supuesto, Como Bruno, sos es un libro privilegio. abierto. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Estás escribiendo algo? ¿Estás Estoy escribiendo. investigando? ¿Qué estás haciendo? Ambas cosas, dando conferencias. Yo soy muy activo en esas cosas. ¿Viajás mucho vos? Viajo mucho, ¿Ah, viajo sí? mucho. Un día me gustaría compartir contigo las conclusiones de un congreso en Londres que estuve hace poco, que se llama Alianza para la Ciudadanía Responsable, ARC. Ah, sí. Que viene con unas ideas, Bruno. Se juntaron en Londres las mentes, no yo, las mentes más brillantes del mundo, y yo fui a escuchar, no, yo no fui a hablar, ¿verdad? Y realmente hay que permear esas ideas hacia el Paraguay de vuelta, Bruno. Son las ideas que han sostenido el esfuerzo, por ejemplo, de la guerra del Chaco. Ah, sí, Las ideas que sostuvieron Eligio Ayala. Tuvo un antepasado, no sé si es directo, pero antepasado tuyo. José Patricio, sí. José Patricio Bullari, Pedro Bruno Bullari. Yo me imagino que vos te llamás Bruno por él. Bruno, mi abuelo. Claro, sí. porque en un momento los Bullari se casan con los Masi también, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, esas ideas, ¿verdad? Asunción, vos no podés entender Asunción. Y lo que ves de las fotos de Asunción sin recordar a tu abuelo.
¿verdad? Que fue mi colega, por cierto, era químico. Químico, farmacéutico. Fue uno de los primeros. Doctor, ingeniero químico, farmacéutico. Claro. 8 años en Berlín estuvo. Más de 50 trabajos científicos. Así O mismo. sea, entonces nosotros tenemos que recordar esa excelencia, ¿verdad? Tenemos que recordar a José Bozano. Tenemos que Bozano, claro. que diseñó y trajo esas dos. Brillante, ¿verdad? Esas dos cañoneras. Exacto. Diseñó y construyó y trajo. Claro. ¿Verdad? Y además fue en el arsenal de guerra. Un día tenemos que hablar de esa gente también, ¿verdad? Porque esa gente nos va a inspirar a ese Paraguay que vos soñás, Bruno, que es un Paraguay de excelencia, ¿verdad? Yo sé eso. Te voy a contar una anécdota. Sí. Un día conocí, a mí me gusta mucho el tema audiovisual también. Yo soy de alguna manera fotógrafo. Se nota. Y un día estábamos con un amigo, que no voy a decir su nombre, ¿verdad? Pero me dice, no sé por qué salió el tema de las luces, estábamos poniendo luces, yo iba a hacer un video con él, y me dice, se acordó de vos. ¿Sí? Y me dijo, yo trabajé con Bruno, y lo bueno y lo malo de Bruno es que puede estar 6 horas poniendo una luz. Bueno, eso era antes ya. O sea, bueno en el sentido de la excelencia del producto. Y malo para quien tiene que estar 6 horas contigo poniendo la luz, ¿verdad? Exactamente. Entonces, y bueno, y ese era el espíritu de Eligio Ayala, ese era el espíritu de Pedro Bruno Bullari, ese era el espíritu de Estigarribia. Por eso se llegó en aquel momento. Claro, eso es lo que nos mantiene hoy con la posibilidad de ser libres, Bruno. Porque si no hay sacrificio para conseguir esa excelencia, no hay libertad. Y nosotros tenemos que volver a pensar en eso, volver a instalar en estas generaciones que tienen talento, pero están sin memoria, porque no le hemos transmitido la memoria histórica. Eso. Decime, Griffith es un apellido británico, evidentemente. Es una historia que tiene 1000 años. El apellido original es Gruffydd. Y es galés. Galés. Sí, galés, pero galés. los británicos nos robaron el apellido, lo transformaron. Griffith, quedó en Griffith. Quedó en Griffith, sí. ¿Cómo fue originalmente? El primer príncipe de Gales, cuando invade Gales, el primer príncipe de Gales era británico. O sea, era, mejor dicho, inglés. Sí. Entonces domina sobre Gales, domina sobre Irlanda. Entonces, para congraciarse con Gales, toma el apellido Gruffydd, lo transforma a Griffith, y fue el primer príncipe de Gales, tuvo el apellido Griffith. Sí. Entonces cuando mi esposa me quiere atacar, me dice, vos, mentalidad de príncipe, me dice. Bajate de ahí, bajate los humos. Me dice. Bajate de la azotea. Bueno, Sí. Fernando Griffith fue ministro de Cultura, conferencista, estudioso de la historia paraguaya. Griffith trabaja desde hace años en la reconstrucción de la cultura y la conciencia del Paraguay como vía para la recuperación de la dignidad, de la justicia y de la paz. Qué bueno. Para con el pueblo paraguayo. Es un reconocido conferencista, docente y estudioso de la historia paraguaya. Es el fundador del proyecto educativo Paraguay Poderoso. Paraguay Poderoso. Todavía no dijimos nada, pero creo que antes ya, en tu última incursión acá hablaste de eso, el cual llamó la atención del Banco Interamericano de Desarrollo para promover de manera formal el apoyo a la cultura, digamos, a favor de Paraguay. Paraguay Poderoso. ¿Y por qué poderoso? Es la manera de reconocer a un país que no tuvo igual, Bruno. A pesar de que nos cuesta entender eso hoy, porque vemos el Paraguay de las veredas rotas. Así como está hoy. El Paraguay del Cachiay, ¿verdad? El Paraguay del Nenecho, sí. El Paraguay roto, el Paraguay sin el Paraguay mediocre, que vos decís, que es estar ahí a mitad de tabla hacia abajo y que a nadie le importe, ¿verdad? Ese no fue el Paraguay. Por 300 años ese no fue el Paraguay, y sobre todo en la época de los López, que disfrutaron de lo que había hecho Francia, de aislarnos para que los valores aquí, que ya existían desde la colonia, el valor del trabajo, el valor del esfuerzo, el valor la necesidad de valorarnos a nosotros
como independientes, como soberanos, como autodeterminados, como capaces de generar nuestros propios alimentos, nuestras propias riquezas. Eso es lo que al Imperio Británico no le gustó. No Un le modelo gustó, claro. completamente contrario al de ellos, al poder hegemónico del mundo. Entonces Paraguay se aísla al modelo para... de la imposición. Por supuesto. Sobre todo la imposición comercial, ¿verdad? Al modelo del contrabando. Buenos Aires era un modelo de contrabando, básicamente. Y eso es lo que después genera el interés británico en Buenos Aires, ¿verdad? Porque el comercio, ¿a quién beneficiaba? Cerrando las empresas latinoamericanas, enviando productos sin manufacturar a las islas británicas. Eso se llamaba comercio triangular. O sea, ¿qué es lo que hacía Londres? Traía todos los productos de América sin procesar, los procesaba en Inglaterra, los mandaba a todo el mundo, con ese dinero compraba esclavos y los traía de vuelta a América. Como 9 millones de esclavos. productos de ellos. 9 millones de esclavos llegaron acá, traídos por los británicos. No acá, Asunción, ¿verdad? 9 Entonces, millones. Claro, ese comercio América, triangular sí. era lo que Paraguay rechazaba. Pues nosotros somos autosuficientes, no necesitamos de Londres ni de nadie, ¿verdad? Además, tuvimos el tupé de ir a Londres a contratar a los que vinieron acá a trabajar a altísimos sueldos, ¿verdad? Entonces, esa independencia del Paraguay, esa autodeterminación, ese deseo de ser libres, eso es lo que se destruyó con la guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? Por eso la sociedad civil salía a pelear. Ellos estaban defendiendo sus conquistas sociales, como decía un historiador argentino, Ramón Carcano. Sus conquistas sociales estaba defendiendo el Paraguay. Un país donde, como dice nuestro himno, había unión e igualdad, pero la verdadera, no de la falsa igualdad de la Revolución Francesa. Igualdad, fraternidad, pero decapitando gente. Pero decapitaban a la gente. Y claro, una falsa, Bueno. Por eso es poderoso, Bruno. No, el poderoso sos vos en inteligencia, en sapiencia, y te felicitamos realmente de corazón. Fue un gustazo estar contigo una vez más y para la audiencia también, porque salió enriquecida la audiencia, y esperemos que vuelvas pronto, querido Fernando, para otra clase magistral. Estoy a tu disposición. ¿Te parece? Bueno, muchísimas gracias. Y dejamos de lado lo de Medio Oriente, pero sería interesante también tener una visión y lo que está pasando en Estados Unidos. Sin hoy problema, también, podemos hablar de eso un día. lo que está pasando en Estados Unidos, o Sí. por lo que pasa en Estados Unidos, Sí, con gusto. que es la potencia del mundo, pero internamente medio como que se está auto eliminando, no sé cómo es eso, porque todavía yo no entiendo bien eso, pero se está desarmando internamente, por más que quiera atraer la atención. Toda la civilización occidental se está desarmando. Eso deberíamos hablar. Se está desarmando. Sí. Se está O sea, hay desarmando. una caída en todo. En picada, sí. En picada, sí, en la economía, en las libertades públicas, en la calidad de las ideas, en las leyes, en la cultura. Hay una nueva cultura instalada desde la posmodernidad, que alguna vez ya hablamos, con ideas que están deconstruyendo nuestra civilización. Acá entra el Foro de Madrid. Sí, podemos... No, claro, te el pregunto. Foro de Madrid es una respuesta a esa caída de civilización. Sí, claro que sí.